Hay algo que nos une a todos, más allá del idioma, del país, de la edad o la historia. Es una presencia silenciosa que se cuela en nuestra mente cuando menos lo esperamos. Un pensamiento que nos paraliza, que nos hace dudar, que nos hace retroceder justo cuando estábamos por avanzar. Ese algo se llama miedo. Puede vestirse de muchas formas. A veces es ansiedad por el futuro. Otras es inseguridad disfrazada de perfeccionismo. También puede ser el miedo a perder, a equivocarte, a no ser suficiente, a quedarte solo. Y lo más duro es que muchas veces, el miedo ni siquiera grita. Susurra. Susurra lo justo para frenarte. Y es que el miedo no siempre aparece como monstruo. A veces se esconde detrás de la lógica. Te convence de que ahora no es el momento, de que no tienes lo necesario, de que es mejor esperar un poco más. Pero, ¿y si te dijera que el miedo no es el problema? En la sabiduría budista, el miedo no se ve como un enemigo al que hay que vencer. Se ve como una energía que necesita ser comprendida. Una emoción que, si se observa con atención, se transforma. Porque el miedo no crece cuando lo sientes. Crece cuando lo niegas. Cuando lo escondes. Cuando te castigas por sentirlo. El propio Buda enfrentó el miedo. Cuentan que, bajo el árbol de Bodhi, cuando estaba a punto de alcanzar la iluminación, Mara, la figura simbólica del miedo, la duda, la tentación, se le apareció. No con gritos, sino con preguntas. Con amenazas. Con imágenes perturbadoras. Y el Buda no huyó. Tampoco luchó. Solo observó. Mara volvió muchas veces. Y cada vez, el Buda hacía lo mismo. Le decía con calma. Te veo, Mara. Eso es lo que haremos hoy. Aprenderemos a ver al miedo. A no huir. A no reaccionar. A no obedecerlo. Sino a estar con él. Mirarlo a los ojos. Y seguir caminando. Porque el miedo solo te detiene si tú se lo permites. Respira profundo. Haz una pausa. Estás aquí. Y eso ya es un acto de valentía. Has sentido miedo, sí. Pero también sigues. Te has caído, sí. Pero te levantas. En la tradición budista se enseña que todo lo que sentimos es impermanente. El miedo también. Nada es eterno. Ni siquiera ese nudo en el pecho que a veces no sabes cómo aflojar. Pero no lo ignores. No lo empujes. No le digas debería desaparecer. Obsérvalo. Siéntalo sin juicio. Sin culpa. Porque cada vez que te permites sentir con presencia, algo dentro de ti se libera. Algo se suelta. Algo se vuelve más sabio. La atención plena, o sati, como se le llama en Pali, es la llave. No es resistir. No es distraerte. Es estar ahí. Completamente. Así comienza la transformación. Y no necesitas hacer nada extraordinario. Solo respirar. Observar. No reaccionar. El miedo no se disuelve con fuerza, sino con presencia. Imagina que estás en medio de una tormenta. Todo a tu alrededor es ruido, viento, confusión. Pero tú, en vez de correr, te sientas. Cierras los ojos. Y permaneces ahí. Hasta que la tormenta pasa. Porque siempre pasa. Y cada vez que pasas por una tormenta sin huir, te vuelves más fuerte. Más firme. Más tú. Eso es lo que hace el miedo cuando lo comprendes. Te muestra tus límites. Para que los trasciendas. Y lo más hermoso es que no estás solo. Todos sentimos miedo. Hasta el más sabio. Hasta el más sereno. Lo que los diferencia es que ellos no se identifican con el miedo. Lo reconocen. Lo honran. Y siguen. Hoy, estás empezando ese camino también. Estás aprendiendo a relacionarte con el miedo de otra manera. Y eso, por sí solo, ya es transformación. No te vayas. En los siguientes minutos descubriremos cómo cultivar la calma interna en medio del miedo. Cómo practicar la atención plena como un refugio.
y cómo comenzar a avanzar, paso a paso, sin que el miedo te controle. Quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de caminar por la vida. Hay algo profundamente humano en tener miedo. No es debilidad. No es falla. Es señal de que estás vivo, de que te importa, de que estás saliendo de tu zona segura. Y sin embargo, también sabes que no puedes quedarte ahí. Porque si no haces algo, el miedo empieza a decidir por ti. Empieza a elegir tus palabras, tus pasos, tus silencios. Y entonces, sin darte cuenta, ya no vives, sobrevives. Por eso, hoy vamos a abrir una nueva puerta. Una enseñanza central del budismo que ha sido faro para millones. La práctica de la atención plena. Mindfulness no es solo sentarse a meditar. Es aprender a estar completamente presente. Con todo lo que hay. Con el miedo también. Cuando tienes miedo, tu mente corre. Busca escenarios. Imagina finales. Construye laberintos. Pero si respiras y traes tu atención al presente, descubres una verdad esencial. El miedo no puede vivir en el ahora. El miedo vive en lo que podría pasar. En lo que ya pasó. Pero no en lo que está ocurriendo justo ahora. Ahora mismo, respira. Siente tu cuerpo. ¿Estás a salvo? ¿Estás respirando? ¿Estás aquí? Eso es atención plena. Y en ese pequeño espacio de conciencia, nace tu libertad. El Buda enseñó que el sufrimiento nace cuando resistimos lo que hay o deseamos lo que no está. Pero cuando estamos presentes, sin aferrarnos ni rechazar, el sufrimiento se disuelve. Aplicar esto al miedo cambia todo. No necesitas eliminar el miedo. Solo necesitas dejar de luchar contra él. Sentirlo sin fundirte con él. Escucharlo sin obedecerle. Puedes decirle con suavidad: te veo. Estás aquí. Pero no voy a dejar que decidas por mí. Cuando haces esto, recuperas tu poder. Ese poder interno que no grita, que no pelea, sino que observa con firmeza. En la práctica budista, también se habla del cuerpo como ancla. Porque el miedo vive en la mente, pero se refleja en el cuerpo. Palpitaciones. Tensión. Nudo en el estómago. Respiración agitada. Por eso, volver al cuerpo es clave. Siente tus pies en el suelo. Siente tu respiración entrando y saliendo. Siente tu columna recta, tu corazón latiendo. Y entonces, sin darte cuenta, el miedo empieza a cambiar de forma. Ya no es un monstruo invisible. Es una nube pasajera. Ya no es un enemigo. Es una señal. Una señal de que hay algo que mirar. Algo que abrazar. Algo que sanar. No todos los miedos son iguales. Algunos son ancestrales. Otros vienen de heridas pasadas. Y otros nacen de lo que aún no entiendes de ti mismo. Pero todos, absolutamente todos, pueden ser llevados con conciencia. Y esa conciencia es lo que te permite avanzar. No se trata de eliminar el miedo antes de actuar. Se trata de actuar con miedo, pero desde la presencia. Puedes dar un paso, incluso con las manos temblando. Puedes hablar tu verdad, aunque la voz te tiemble. Puedes tomar una decisión, aunque el corazón palpite más fuerte. Eso también es valentía. Eso también es camino espiritual. Y si fallas, si tropiezas, si dudas, vuelves a respirar. Vuelves al momento. Vuelves a ti. El miedo no se va para siempre. Pero tampoco tú eres el mismo cada vez que regresa. Cada vez que eliges estar presente en medio del miedo, te vuelves más grande que él. Cada vez que eliges caminar, aunque sea lento, estás dejando huellas de coraje. Y en los siguientes minutos veremos cómo transformar el miedo en un aliado. Cómo comprender su raíz más profunda. Y cómo usar esa energía para moverte con propósito. No te vayas. Aún queda mucho por descubrir en lo que resta del video. Y lo que viene, podría ser exactamente lo que tu alma estaba esperando escuchar. Hay una verdad que muchas veces olvidamos. El miedo no siempre significa que debas detenerte.
A veces, significa que justo por ahí es donde debes ir. Lo que más temes. Con frecuencia. Es también lo que más necesitas atravesar. Pero no se trata de forzarte, ni de avanzar ciegamente. Se trata de comprender. De escuchar al miedo no como un enemigo, sino como un maestro que viene a mostrarte algo. En el budismo, se enseña que cada emoción difícil es una puerta hacia el despertar. El miedo, cuando se observa con compasión, se convierte en claridad. Cuando se abraza, se transforma en impulso. Y cuando se trasciende, se convierte en sabiduría. Pero, ¿cómo se abraza algo que duele? ¿Cómo se avanza cuando todo en ti quiere retroceder? La respuesta no está en tener más fuerza, sino en tener más comprensión. Pregúntale al miedo. ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué parte de mí está necesitando cuidado? ¿Qué historia estoy creyendo que me impide avanzar? Porque muchas veces el miedo no viene del presente, viene del pasado. De una voz vieja, de una experiencia no sanada, de una herida no vista. Y cuando la ves, cuando la iluminas con tu atención amorosa, deja de controlar tus pasos. El Buda hablaba del ojo de la sabiduría. Esa mirada interna que no juzga ni reacciona, sino que comprende. Usa ese ojo ahora. Mira tu miedo con ternura. Imagínalo como un niño asustado dentro de ti. No lo empujes. No le grites. Abrázalo. Dile. Estoy aquí. Te escucho. Pero ya no tomas el timón. Cuando haces esto, algo muy profundo comienza a suceder. Tu energía cambia. Tu postura se eleva. Tu voz se afirma. Y sin darte cuenta, empiezas a caminar hacia adelante. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque ya no lo estás arrastrando. Avanzar con miedo también es avanzar. Y es importante recordar algo más. No todos los pasos deben ser grandes. A veces, avanzar es simplemente no retroceder. A veces es levantarte de la cama. Es enviar ese mensaje. Es decir esa verdad. Es respirar profundamente y seguir. En el camino espiritual, el coraje no se mide por lo que haces, sino por desde donde lo haces. Hazlo desde el alma. Hazlo desde el centro. Hazlo desde tu práctica. Y si tropiezas, si te vuelves a llenar de dudas, no lo tomes como un fracaso. Tómalo como parte del entrenamiento de tu conciencia. Cada vez que sientes miedo y eliges responder con calma, estás entrenando a tu mente a confiar. Estás enseñando a tu cuerpo a no huir. Estás sembrando presencia donde antes había reactividad. Y eso es un acto revolucionario. Porque el mundo necesita más personas que actúen desde el amor y no desde el miedo. Y tú puedes ser una de ellas. En los minutos que siguen, profundizaremos en cómo la compasión, hacia ti y hacia los demás, puede ser el camino más poderoso para atravesar el miedo. Como un corazón abierto es más fuerte que 1000 estrategias. Y cómo, al cultivar esta energía, no solo avanzas tú, sino que ayudas a otros a hacerlo también. No te vayas. Lo más profundo aún está por llegar. Si el miedo nace en la mente, la medicina más profunda viene del corazón. Ya comprendiste que no se trata de eliminar el miedo, tampoco de huir de él, sino de caminar con él. Con los ojos abiertos, el cuerpo presente y el corazón encendido. Y hay una energía que suaviza al miedo como ninguna otra. La compasión. El budismo enseña que la compasión no es un sentimiento ocasional. Es una práctica diaria. Es el acto consciente de mirar con ternura. De comprender antes de juzgar. De abrazar lo que duele, sin intentar que deje de doler de inmediato. Pero no solo compasión hacia el mundo, sino hacia ti. Porque a veces, el miedo que más te frena no es el miedo al peligro real, sino el miedo a fallarte a ti mismo, a decepcionar, a no estar a la altura, a no ser suficiente. Y allí es donde más necesitas suavizar tu mirada. Allí es donde más necesitas recordarte
Estás haciendo lo mejor que puedes, con lo que sabes, con lo que tienes, con lo que eres ahora. El Buda hablaba de metta, el amor bondadoso, como una energía que se cultiva como una llama. Primero hacia ti, luego hacia los demás, y finalmente, hacia todo lo que existe. Imagínate cada mañana diciendo con el corazón: que yo esté bien, que yo esté en paz, que yo sea valiente ante el miedo, que todos los seres estén bien, que todos vivamos libres del temor. Estas no son solo palabras, son semillas. Y si las plantas con intención, te darán raíces profundas para seguir caminando cuando todo tiemble. Porque la compasión te sostiene cuando la lógica falla. Te acompaña cuando el camino es incierto. Y te recuerda que incluso en medio del miedo, puedes seguir siendo luz. Pero hay algo más. Y es esto. El miedo muchas veces es una señal de que estás saliendo del caparazón, de que algo nuevo está naciendo, de que estás a punto de entrar en una nueva versión de ti. ¿Y sabes qué? Eso también da miedo. Por eso, no confundas miedo con error. Sentir miedo no significa que estés en el camino equivocado. A veces, significa que estás exactamente donde debes estar. En el borde de tu antigua vida. Y a punto de dar el salto. El camino espiritual no se mide por cuántas veces no sentiste miedo, sino por cuántas veces elegiste caminar a pesar de él. Así que si hoy estás temblando por dentro, está bien. No estás roto. Estás en transición. Y si hoy no sabes cómo seguir, respira. Da un paso. Solo uno. Luego otro. Y otro más. Porque todo lo que necesitas ya está en ti. Solo espera ser recordado. Cuando el miedo regrese, y lo hará, invítalo a sentarse contigo. Míralo a los ojos. Y dile: te veo. Pero no eres quien guía mi camino. Hoy, tú decides avanzar. Hoy, tú eliges la presencia. Hoy, tú caminas con el alma al frente. Y el miedo, si quiere venir, que venga. Pero tú no te detienes. Si este mensaje tocó tu corazón, guárdalo. Compártelo. Hazlo parte de ti. Y si deseas seguir creciendo en conciencia, en paz y en valentía, suscríbete y acompáñame. Aquí seguimos caminando juntos. Que el miedo no apague tu luz. Que tu luz transforme el miedo. Y que cada paso sea un acto de amor hacia ti.